Pero bueno, vamos a entrar ahora sí con los maxi abogados, con Federico Anaya y David Peña, pues temas importantes y relevantes que estaremos entrando. Ya nada más, ya veo ahí Federico, nada más falta que active su cámara. Y David también, que está por incorporarse en un momento más. Y es otra vez este papel que está teniendo el fiscal general de la República. El otro cartelito, por favor, es Hertz y las élites se atrincheran contra el pueblo, señalaba el maxi abogado Federico Anaya. Federico, muy buenos días. Buenos días, Ernesto. Y Buenos buenos días. días. Buenos días, Federico. Pues David está por incorporarse en un momento más, pero Federico, pues ahí sigue dando de qué hablar el fiscal general de la República y ahora que se abre también el debate sobre la reforma a la ley judicial, pues ahí se siguen abriendo flancos, temas y este papel que también pues tendría que estar teniendo la Fiscalía General de la República en estos análisis, en estos debates, y pues parece ser que aquí también la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero, pues tiene reticencias para participar y dar su lectura, su análisis, su punto de vista, que por supuesto que tratándose, haciendo un lado de quién es el fiscal o no, pues tratándose de la Fiscalía General de la República, pues tendría que tener una intervención importante ahí. Ya se encuentra por ahí también David. David, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Federico. Pues Federico, ¿qué decir al respecto? Bueno, yo quisiera poner contexto y probablemente David, que es quien nos insistía en la no participación del fiscal en el debate de la reforma judicial hasta ahora, nos podría explicar qué es lo último que ha pasado. Pero hay que recordar contexto. El gran debate de la reforma judicial es cómo vamos la ciudadanía, la república, a escoger a los ministros y a los magistrados y los jueces. Pero todo el debate empezó con los ministros. Y resulta que lo que no nos gusta, eso nos queda claro, es que el presidente propone una terna y luego el Senado, que está siempre dominado por las élites de los partidos, es el que escoge y escoge de maneras absolutamente oscuras. Bueno, este sistema de designación lo tenemos en muchos otros puestos y uno de esos puestos es la Fiscalía General de la República. De hecho, como se hizo la reforma, lo hace todavía más complicado porque, y eso se pactó durante el sexenio de Peña Nieto por las élites de los partidos. El Senado hace una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, entonces en teoría cualquier persona podría ser fiscal general de la República. Y efectivamente se pueden reunir 30, 60, 70 candidaturas, hombres y mujeres. El Senado, una de sus comisiones, escoge dentro de estas personas una lista más pequeña, probablemente de 30. Y luego la Comisión de Justicia escoge 10 personas. Esas 10 personas se las mandan al presidente de la República. Y el presidente de la República de esas 10 escoge 3 y entonces de ahí sale la terna. Y otra vez el Senado recibe la terna y escoge una persona. Quien nos está escuchando va a decir, qué enredo, ¿no? O sea, eso es un ping pong entre el Senado y la presidencia. Bueno, la idea era quitar todo lo que se pudiera al presidente del proceso de designación. No se atrevieron en la época de Peña Nieto a quitar completamente al presidente. En algunos estados, hay una tendencia a quitar al gobernador de manera completa. Pero el problema de la designación de los fiscales, como está ahorita, es que sigue siendo una última decisión de las élites que estén en las legislaturas. Y, ojo, si tú me dijeras, vamos a poner esto a decisión en la Cámara de Diputados Federal, cuya composición son 500 personas, pero es muchísimo más democrática porque representa a los votantes de 300 distritos y representa a los partidos a nivel nacional,
bueno, uno diría, bueno, es un poco más democrático, pero lo cierto es que en el Senado, una cuarta parte de los senadores los pusieron directamente los partidos. Y eso es un horror, porque entonces quienes dominan las fracciones parlamentarias en el Senado son los partidos y negocian. Bueno, aquí vuelvo a repetir, con eso termino, algo que ya dije muchas veces en esta mesa. Después del ping-pong que acabo de explicar, Andrés Manuel mandó una terna en la cual estaban una mujer y dos hombres, pero uno de los hombres era la persona que Andrés Manuel durante toda la campaña de 2018 dijo que él quería que fuera su fiscal general, que es Bernardo Batis. Y el otro es Hertz Manero. Ahora, Hertz Manero, ¿de dónde salió? Hertz Manero ha estado, sí, ha estado desde los 1970s en todos los partidos y ha quedado peleado con todos los partidos. Pero, una cosa importante, siempre ha regresado. ¿Por qué? Porque aparte de pelearse con los partidos, siempre se peleaba porque se había puesto de acuerdo con otros. Entonces resulta que todas las élites de todos los partidos lo quieren bien. Entonces la pregunta era, ¿poner a alguien de Andrés Manuel o poner a alguien de nosotros? Pusieron a alguien de ellos, de las élites. Ese es Hertz Manero. Y de hecho, Batis nos contó la historia de cómo negociaron las élites en el Senado y todavía los obligaron, una parte de los senadores de Morena insistió en que se siguiera discutiendo, y entonces tenían a Batis contestando preguntas del Pleno del Senado, pero afuera Monreal ya había negociado con el PRI, con el PAN y con el PRD para que fuera Hertz, antes de que siquiera terminara la última ronda de discusión. Entonces, así es como se eligen los fiscales. Y la pregunta en el contexto de la reforma judicial, ¿no deberíamos también elegir al fiscal? Digo, porque en 1857 se elegía a los ministros y también al fiscal, al mismo tiempo, en la misma elección. Entonces, eso es la razón por la cual estamos discutiendo este asunto. Claudia Sheinbaum dijo, también discutamos las fiscalías y también discutamos la defensoría. Pero una cosa es invitar a debatir y otra cosa es debatir. Y ahí es donde David nos recomendaba mucho recordar qué pasó el jueves. Ya, gracias, mi querido Federico. Pues David, pues esto que estábamos ahí platicando también el día de ayer y viendo pues estos temas y esto que vemos con la Fiscalía General de la República. Por cierto, espero en un momento más poder pasar el fragmento de video porque tuvimos muchos problemas para descargar ese video. Pero David, ¿qué decía al respecto aquí con respecto de pues el cliente favorito de los Maxi Abogados, Alejandro Hertz Manero, y de la Fiscalía General de la República sobre este tema? Sí, mira, yo creo que lo que intentamos era como vincular del centro de atención que fue la semana pasada, este primer foro sobre la reforma judicial, o sea, la reforma a una parte del sistema judicial, al Poder Judicial, tanto federal como local, con una pues con otro de los elementos que tenemos ahí de análisis, que es justo el papel de las fiscalías. Decíamos en esta mesa y hemos insistido mucho en que la revisión del mal funcionamiento del sistema judicial no solo toca a la parte de la magistratura, es decir, a jueces, magistrados, a ministros y ministras, sino que también cruza por el tema de procuración de justicia, que son todas las fiscalías, y viene desde el tema de seguridad, que es el tema policial. Sin meternos y sin ahondar en, digamos, en estos otros apartados del sistema judicial que se tendría que revisar y que se tendrían que analizar, me pareció muy interesante colocar, y lo platicamos ayer en el chat, la convocatoria a este primer foro de diálogo era qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos. Un poco entendiendo que no era una mesa temática específica, hay otra serie de mesas que fueron anunciadas en diferentes estados, en Chiapas, en Michoacán, para hacer mesas temáticas de análisis de los contenidos de la reforma al Poder Judicial, de la reforma constitucional al Poder Judicial. En este caso, lo que logro ver o lo que logré entender yo era que esta primer mesa era una mesa
interinstitucional, digamos, una mesa de diálogo entre las distintas instituciones del Estado mexicano, justo para tener una aproximación al sistema de justicia que queremos, qué poder judicial queremos y qué poder judicial tenemos, tanto en lo local como a nivel federal. Y me parecía sintomático de la crisis que se está pasando en las fiscalías, en la Procuración de Justicia y particularmente con nuestro cliente Hertz Manero, que primero a este diálogo, digamos, interinstitucional, donde acudieron los ministros y las ministras de la Corte, consejeros y consejeras de la Judicatura Federal, representación de los tribunales locales, de los tribunales de justicia locales, representación de las asociaciones de jueces y magistradas, magistrados, hasta gente del sindicato del Poder Judicial, digamos, en esta apertura para escuchar todas las voces. Se invitó al fiscal general de la República porque es una voz muy importante y forma parte de este sistema de justicia en la parte penal. El sistema de justicia no solo está enfocado en la parte penal, es la parte que más vemos, pero tiene que ver, ya lo decíamos, civil, mercantil, familiar, laboral, agrario, es todo este conjunto de temas y de asuntos que aborda el Poder Judicial. Pero específicamente en tratándose de, en materia penal, el papel de las fiscalías, decíamos que es un tema pendiente, y de la Fiscalía General de la República tenía que ser, pues, primordial. A mí me hubiera gustado mucho escuchar cuál era la posición de la Fiscalía General de la República en torno a la reforma, desde el propio ejercicio práctico del trabajo frente al Poder Judicial Federal. Todos los casos que lleva la Fiscalía General de la República y que se logran judicializar, es decir, llevar ante un juez, son ante el Poder Judicial Federal. Entonces, incluso todos los casos emblemáticos que tú hacías referencia, mi querido Ernesto, en la última mañanera que acudiste, todos esos casos son pifias o errores, o ya no sabría decirlo si errores, o componendas de la Fiscalía General de la República frente al Poder Judicial Federal. Entonces, el papel de la Fiscalía, la voz de la Fiscalía era sumamente importante. No sé si tendrá ya el audio por ahí, el beat, pero les marcaba yo que el representante del fiscal no fue el fiscal general a este diálogo. Me costó trabajo encontrar en qué momento hablaba este personaje, porque no, pues habla 1 minuto y 18 segundos en una de las reformas más importantes que se están impulsando en este momento de transición entre los dos gobiernos, y una de las reformas que va a trastocar la estructura del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial local. La Fiscalía General de la República no llevó un posicionamiento, pudo no haber ido el fiscal por X razón, pero me parece que era profundamente importante, sumamente importante escuchar en este diálogo qué era lo que tenía que decir el fiscal. Y a reserva de que se tenga ya el audio, el video, el representante que fue dijo: buenos días, buenas tardes, gracias por haberme invitado, un saludo del fiscal, es muy importante para nosotros esta reforma y deseamos que lleguen a buenos resultados. Gracias. Se acabó. Sí. Ese fue el posicionamiento oficial de la Fiscalía General de la República frente a la reforma al Poder Judicial. Creo que es, decía yo, sintomático de la crisis que se está pasando en las procuradurías, en las fiscalías en general, pero particularmente en esta Fiscalía General de la República. Ya, gracias, David. Sí, te digo que nos hemos tenido problemas, nos marca a la hora de querer descargarlo error, así que uno de los másters lo está intentando hacer del equipo de Rompeviento y lo pasaremos en un momento más. Yo preguntaría ahí, Federico y David, en esta parte de esta decisión de la Fiscalía General de la República de no participar. ¿Cómo se tendría que interpretar? Es decir, es un fiscal que no se quiere meter en broncas y en polémicas, es un fiscal apático en este sentido, eh, porque es increíble que una reforma de este calado, la Fiscalía General de la República, pues no esté ahí en el debate argumentando y peleando los puntos que tendría que tener Federico, o pues es más bien le está haciendo juego al Poder Judicial. ¿Cómo interpretarlo con los elementos que tenemos, Federico? Mira, por eso yo recordaba a la audiencia cómo fue que se eligió a Hertz.
y cómo es el sistema de elección. Y también recordé que el centro del debate, o sea, el inicio del debate de la reforma judicial es el modo de elección. Y yo, si fuera Hertz, y voy a asumir que Hertz realmente cree en las cosas que ha estado defendiendo. Es decir, él realmente cree, lo hemos oído cuando debatió contra Santiago Nieto, cuando estaba Santiago Nieto en la UIF, cuando debatió en contra de este compañero que se me está olvidando su nombre, el académico, creo que es sudamericano y norteamericano que trabaja cuestiones de la macrodelincuencia, etcétera, se me olvida el nombre, pero en estos espacios oímos a Hertz Buscaglia, Buscaglia. Edgardo Entonces, Buscaglia. Ujú. si la audiencia empieza a buscar en internet y ve debate entre Hertz y Santiago Nieto o debate entre Hertz y Buscaglia, va a oír a Hertz hablando y diciendo qué es lo que él cree que deben ser las cosas. Y lo que él cree que deben ser las cosas es como si viviéramos en 1970, en 1975. Él no termina de entender el sistema acusatorio, no termina de entender que el procurador lo que tiene que buscar es estrategias para combatir al crimen y luego llevar a los presuntos criminales a juicio y luego ganar con pruebas en la mano los asuntos. Él no cree en eso, él cree todavía que el fiscal es una especie de protector de la santidad de la República, así en abstracto, y del orden. Y lo que diga él siempre tiene que ser interpretado con buena fe. Bueno, es un hombre de hace 50 años. Ese hombre de hace 50 años fue electo por unos un poco más jóvenes que él en el Senado, los cuales le compraron su conservadurismo y el pacto que yo insisto siempre ha habido entre Hertz, el PRI, el PAN y el PRD, de no tocar a nadie. A todos les conoce todas las horribles historias que han hecho en sus gobiernos y a todos los va a proteger. Cuando empezaron los escándalos, recordemos cómo las élites en el Senado, dirigidas por Monreal, nunca cuestionaron a Hertz. Bueno, si él viene de este mundo que acabo de describir, pues por supuesto que no va a ir a sentarse a un lugar donde lo que se está discutiendo es la intervención del pueblo a través de elecciones abiertas y democráticas sobre cómo elegir a los jueces. Porque alguien va a decir, yo ya lo dije aquí, seguramente alguien lo va a repetir en otros lados, va a decir, bueno, también los fiscales deberíamos elegirlos. Y él está muy a gusto porque fue electo, bueno, electo es una mala palabra, fue designado por estas élites en el año 2019 por un periodo de 9 años. Es decir, él va a seguir siendo, salvo que su vida natural termine, que nadie le desea que termine, por supuesto, pero él va a seguir siendo el fiscal general de la República hasta el año 2028, principios de 2028. Cuando, Es decir, cuando tendrá ya algo así como 90 y tantos años, 92, 93 años, ¿no? exacto, Por ahí. pero mira, es Es, un hombre muy longevo y hasta donde sabemos tiene más o menos buena salud. Ya se murió incluso el que era su segundo de a bordo, que era un poco más joven, y que era el que sabíamos que litigaba muchas cosas. Bueno, Alguien me decía, bueno, pero está más cabal que Biden. Sí. ok, bueno, el problema es, pues, sí, bueno, sí, sí. este, Pues fíjate, no sé, porque yo no sé si ustedes recuerden, pero la última aparición de que hablara a Hertz en público, yo no la tengo en memoria, ¿eh? Quizá lleva 2 años, quizá yo no lo recuerdo más para acá, que haya hablado en público. Lo recuerdo, la última vez que lo vi físicamente fue cuando Ernestina Godoy entregó la Fiscalía de la Ciudad de México, bueno, en su último informe, su quinto informe, fue físicamente, pero no habló tampoco, es más, ni se paró de la silla. Entonces ya no sé, ahí yo cuestionaría, digamos, también su capacidad de alocución y de oratoria, o ya siquiera cuando menos de comunicación, ¿no? Porque sí hace, pues bastante, yo creo que sí, no sé si alguien más me ayude, pero llevamos cuando menos como 2 años sin escuchar al fiscal, ok, hablar o ahora, decir algo, ¿no? es una persona de mucha edad que tampoco lo hemos visto actuar físicamente por sí mismo. Bueno, todas esas cosas deberían ponernos a dudar acerca de
si él puede seguir adelante, pero debemos asumir que su interés personal político es permanecer ahí hasta finales del año 2027, es decir, después de la elección intermedia del siguiente sexenio. O sea, démonos cuenta del tamaño. Obviamente a él no le interesa discutir ningún tipo de proceso alternativo de elección democrática de nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace? No se mete. Aparte de que capaz de que tiene algún problema y por eso no va. Pero el problema es que las élites que lo pusieron son las mismas que siguen dominando el Senado. ¿Por qué? Porque hay una cuarta parte del Senado, acuérdense, no pasó el plan B. Esto es una cosa que hay que recordar todo el tiempo. Por lo tanto, el Senado está formado todavía como se formó y se diseñó en la época de Fox, Calderón y Peña, con una cuarta parte del Senado dominada directamente por las élites de los partidos. Y, por cierto, está ahí, sentadito, aunque, por cierto, no llegó por la vía, no, llegó por la vía de segundo lugar, que es el compañero priista antiquérrimo de Sonora, Beltrones. Él muy probablemente va a estar, si no al frente, muy fuerte dentro de la fracción priista. Y obviamente las élites no van a querer quitar a Hertz. Entonces, fíjense la contradicción grande que tenemos en términos de discurso. El electorado logró imponer el debate de elijamos al Poder Judicial. Y ahora resulta que hay una élite que dice, no, yo no quiero discutir esas cosas. Y por lo tanto, Hertz ni siquiera se va a presentar. Y lo que hace es mandar a alguien que habla 1 minuto y medio y les dice, pues mucha suerte. Ahí siguen con su debate, a mí no me interesa. Y ya nos dijo David lo importante que son las fiscalías. Y yo, Perdón, repito, yo me sumaría, perdón, Federico, a lo que estás diciendo justo, utilizando palabras que el fiscal puede entender, esta displicencia con la que actúa y el denuesto que tuvo hacia el foro, ¿no? Palabras que el fiscal puede entender de la época, me parece que es eso, es un desprecio. Federico creo que es más mesurado en su comentario, pero a mí sí me parece que es un desprecio, es un desprecio, o sea, a mí me vale lo que estén discutiendo, me vale si convoca la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, me vale, o sea, literal es un desprecio y me parece que también tiene una lectura política porque es un desprecio a una iniciativa presidencial. No es una iniciativa del Verde o de MC o del PRI que esté en Parlamento abierto y que el fiscal pueda decir, miren, pues no me interesa la discusión con la oposición, suponiendo, ¿no? O una iniciativa de segundo nivel, de una ley secundaria, que dice, bueno, pues tengo otras cosas que hacer, no me interesa. Es una reforma constitucional y los analistas han dicho en muchos espacios la más importante en 200 años de la vida del Poder Judicial, ¿no? Sumándonos a esta grandilocuencia de la reforma. Es una reforma muy importante en materia de Poder Judicial que implica varias cosas, no solo es la elección, ya lo habíamos dicho, implica otras cosas la propia reforma, pero sí es un gesto de desprecio desde mi particular punto de vista y por eso lo quería colocar, porque pasó literalmente de noche, pues porque nadie se enteró que fue la Fiscalía General de la República a ese evento, o sea, porque habló 1 minuto 18 segundos el personaje que mandaron. Entonces, sí es un mensaje de desprecio, uno, a una propuesta presidencial, dos, a la labor que está haciendo el Congreso de la Unión y tres, al propio Poder Judicial que acudió al foro, que llevó la voz. Podemos, insisto, estar de acuerdo o no en sus posicionamientos, discrepar, coincidir en una parte con unos, con otros o no, pero el diálogo, la discusión me parecía muy importante y esto es un gesto de desprecio institucional, porque Hertz Manero no está actuando como Hertz Manero, como abogado, está actuando como representante, como nombrado de la Fiscalía General de la República, titular de la Fiscalía General de la República, y él, digamos, personifica en este momento a la institución y sí es un desprecio, creo yo, desde la institucionalidad misma, ¿no? y ahí yo agregaría otro recuerdo. En el año 2022, a principios, estábamos discutiendo con mucho escándalo cómo Hertz estaba litigando un asunto personal, porque ahorita dijo David que Hertz debería comportarse como fiscal general y no como persona litigante. Bueno, el compañero Hertz es incapaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque en su generación cretácica-jurásica no había distinción entre lo público y lo privado. Los altos señores priistas, a los que Hertz sirvió desde que empezó su carrera política,
en los años 1960, Díaz Ordaz, 1970, Luis Echeverría, no distinguían entre lo público y lo privado. Y Hertz jamás lo ha hecho. En el año 2021 y 2022, el gran escándalo es que el señor estaba peleándose con su familia política, acusándoles penalmente en la Ciudad de México. Y luego, una de las cosas más difíciles de entender de ese caso, no lo voy a explicar con detalle, pero uno de los elementos difíciles de entender era, ¿y por qué el asunto está en la Corte? O sea, ¿por qué la Corte decidió atraer hacia sí ese asunto? Y una de las cosas que se dijo y se explicó en aquella época, y a mí lo que me da tristeza es que no haya causado más escándalo, es que los ministros, ojo, y estaba Saldívar de presidente de la Corte, explicaron que la razón por la que lo habían atraído era porque era un asunto muy importante, porque estaba involucrado el fiscal general de la República. Y el problema es lo que dice David, el fiscal como persona, no el fiscal como institución. Oigan, no, Es un horror, ¿no? sí, no, y ya tenemos el video aquí, nuestro querido Vikingo ya lo pudo bajar y cortar, así que vamos a escuchar aquí la grandilocuencia de este funcionario de la Fiscalía General de la República, un discurso que usted no se puede perder. Adelante. Ponga atención, 1 minuto 18 segundos. Paso entonces a la participación de Óscar Bernache Domínguez, que es el titular de la Unidad de Vinculación de la Fiscalía General de la República. Por favor, Óscar, si puedes tomar la palabra en este momento, hasta por 5 minutos para dar tu mensaje. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad que nos brindan para participar brevemente en este importantísimo foro. Reciban un saludo especial del señor Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, que envía sus saludos y su gratitud por la invitación, haciendo énfasis en que encargamos y pedimos que sea para bien estos diálogos, para que se logre construir una gran reforma al Poder Judicial. Hacemos frutos para que sea un trabajo político de consenso. Un saludo a todas y todos los ministros de la Suprema Corte y agradecemos mucho la invitación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Pues con esos emojis uno le pondría eso y que le haces así, ¿no? Aplausos. Aplausos. A ver, Federico. Sí, es muy adelante. injusto, pero a ver, la manera en que vas el mensaje importa, o sea, lo diminuto. Luego, hacemos frutos porque haya un trabajo de consenso. Bueno, hacer frutos es una cosa bien rara, pero vean también la manera en que se presenta. Una de las señales de la elegancia mafiosa del siglo XX eran los trajes a rayas. El compañero más bien parece un mafiosi y viene a hablar en metáforas raras. Hacemos frutos para que haya consenso. Bueno, eso es muy subjetivo, es lo que me dio a mí la imagen del compañero y su mensaje. Pero voy a una cosa un poquito más objetiva. La palabra que usó es importante, consenso. El consenso no es mayoría, el consenso no es unanimidad. Unanimidad es que todos estamos de acuerdo y por aclamación decimos vamos adelante. La mayoría es que contamos votos y vemos quién tuvo más votos. Y dependiendo de si la mitad más 1 o 2/3 partes, se toma una decisión. Y la minoría está muy en contra, pero tiene que aguantar la decisión de la mayoría. Consenso significa que nadie está en desacuerdo con lo que dijimos que vamos a hacer. O sea, nadie se opone. Eso es consenso. Y ese modo de tomar decisiones es el modo clásico de las élites. Ustedes tienen a los mafiosos, vestidos como el señor, diciendo, a mí lo que me interesa es preservar este interés, el otro dice, a mí me interesa este territorio, a mí me interesa mantener tal negocio, y entonces todos aceptamos no tocarnos nuestros intereses. Y entonces del consenso tomamos una decisión. El discurso del consenso lo ha estado defendiendo Álvarez y Casa, Lorenzo Córdoba,
y todos los líderes de los partidos en la marea rosa. El discurso del consenso es el discurso de las grandes élites diciéndole a la mayoría: discutamos, pongámonos de acuerdo, no toques mis privilegios. Eso es consenso. Es una perversión de lo que podría ser una buena idea de pongámonos de acuerdo sin hacernos daño, pero el problema es que los que trabajan el consenso son las élites. Y entonces, mi opinión es que lo que nos está diciendo es: hacemos frutos porque haya una reforma de consenso. Lo que está deseando Hertz a través de su representante es que no toquen nada. Eso es lo que está pidiendo. Y insisto, ¿por qué? Porque no quiere que se discuta tampoco la manera tonta que tenemos de designar a los fiscales. Es más, si me obligas a radicalizar mi posición, antes que discutir la elección de los ministros, tendríamos que discutir la elección de los fiscales. Tiene muchísimo más sentido elegir al fiscal en términos democráticos que elegir al juzgador. Mira, coincidimos, mi querido Federico. Oh, Oye, ayer es que aquí mi tocaya Gabriela Peña dice: siempre le arrebatas la palabra a Federico. No, es que fueron instrucciones de Ernesto. Nos dijo: oigan, interpelen ahí, métanle más, porque luego esperamos y somos muy respetuosos, ¿no? De los tiempos. Entonces nos dijo: ahí métanle, por eso a mi tocaya, ¿no? Ahí, y había una pregunta aquí, no sé si es retórica, pero yo la tomo retórica. Ana María Gallardo nos dicen: disculpen la ignorancia, ¿a qué se dedica la fiscalía? Creo que, digo, la pregunta puede ser legítima de Ana María, pero nosotros la retomamos en forma retórica. ¿A qué se dedica la fiscalía hoy? ¿La Fiscalía General de la República a qué se dedica? O sea, creo que es una pregunta bastante válida, ¿no? Pero bueno, nada más era aquí una Oye, pequeña David, acotación. y aprovechando eso, también alguien de la audiencia, que ya se me fue ahorita quién era, también valdría la pena recordarle, una vez que Federico decía lo que decía de cómo llegó Hertz, pues también en estas, si debería haber una propuesta a la reforma a la Fiscalía General de la República, pues señalan también recordarle a la audiencia cómo se puede quitar a un fiscal. Y bueno, yo recuerdo que esa es la solicitud del presidente de la República y se va a un debate al Senado, pero si pudieras también ampliar sobre eso y sobre este mismo tema, si hay algo más que quieras añadir, si no, para pasar al siguiente. Solo retomando esta coincidencia que no se da muchas veces en esta bonita su mesa, que tengo con mi querido Federico, yo sí, si fuera a ponderación o si fuera a criterio de qué urge más la reforma para nombrar a jueces, magistrados, ministros o el tema de la procuración e impartición de justicia, yo colocaría mucho más el acento en el tema de la procuración de impartición de justicia. Creo que ahí es, y sí que incluya desde luego ahí sí la elección de los fiscales, tanto locales como el de nivel federal. Insistimos, es solo una parte del sistema de justicia, es la parte del sistema de justicia penal, no es todo el sistema de justicia en su conjunto, pero esa parte es la que tiene más, digamos, contacto con la gente, mayor sensibilidad y mayor urgencia, dadas las condiciones en las que estamos atravesando en el país. Entonces, yo solamente cerraría con eso y bueno, yo, valga la redundancia, esperaría que la Fiscalía General de la República tuviera un posicionamiento más oficial o más formal sobre el debate que se está dando en torno a la reforma al Poder Judicial. Insisto, yo haría frutos para que la Fiscalía, no hacer votos, sino hacer frutos para que la Fiscalía pudiera pronunciarse al respecto, pues cuando menos en alguno de los foros que se tienen ya programados o eventualmente con un comunicado, una conferencia de prensa. A mí, insisto, sí me parece muy importante escuchar la voz de quien en este momento encabeza la Fiscalía General de la República, porque también es un poder, es una entidad autónoma del Estado mexicano que tiene una responsabilidad y que tiene un papel decisivo frente al Poder Judicial, digamos, como parte del propio sistema de Poder Judicial, ¿no? Ya, gracias, mi querido David y Federico. Y bueno, no sé si para este segundo tema, pues más bien iniciamos contigo, mi querido David, que lo habías propuesto, pues este pleito que hay otra vez, la CNDH contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, contra el INAI,
a propósito de los documentos, de las investigaciones o lo que se tendría que publicar o no sobre los videos, fotografías que hay en los sótanos de Tlaxcuaque, que la CNDH pues dice, pues no, esa es información confidencial y no se puede sacar. Y no sé si es una confusión que hay de la CNDH y el INAI o obedece pues más bien a alguna cerrazón que no tiene ningún sentido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, brevemente un poco igual de estos temas que pasaron de noche la semana pasada por todo el tema de la reforma al Poder Judicial. Me llamó mucho la atención que había un debate, encontré una nota donde decía INAI le responde a CNDH a lo que el INAI había dicho primero y la CNDH le contestó. Entonces me metí a ver el hilo de la conversación sobre los comunicados que había y me llamó mucho la atención porque, insisto, era un tema que pasó de noche, pero es un tema muy importante en términos de acceso a la información, pero también en términos del papel que está jugando la CNDH, que igual no acabamos de entender qué es lo que está haciendo la CNDH. Yo sumaría esta pregunta retórica de qué hace la Fiscalía, pues yo también sumaría a qué está haciendo la CNDH en este momento. Lamentable también, perdón, nada más un comentario al margen, que la señora Piedra haya expresado en diferentes corredores de la política que quiere reelegirse. A partir No, de noviembre de este año no. se vence su periodo. Entonces creo que aquí podríamos hacer unas bonitas mesas de análisis sobre lo que ha hecho la CNDH en este periodo. Y ella ya ha dicho que, bueno, pues a ella le interesaría reelegirse por 4 años más, ¿no? Bueno, ahí lo veamos, 5 años creo que fue nombrada. Entonces, bueno, nada más era un gran paréntesis de preocupación, ¿verdad? Para compartirlo. Pero bueno, regresando al punto, la CNDH ha tenido diferentes procesos de investigación sobre lo denominado o lo que se ha llamado como guerra sucia, ¿no? Ya se conoce estos periodos de terrorismo de Estado, ¿no? Desaparición, masacres, sobre todo en los años 60, 70 y una parte de los 80 todavía. Se han conformado comisiones de la verdad, se conformó un mecanismo de memoria histórica en la Secretaría de Gobernación, que eso es muy importante, y una comisión para acceder a la verdad. Y ahí, gracias a la ilustración que me ha dado una querida historiadora, Aislet Corona, que me ha enseñado cómo está la estructura, entendí, y por eso me llamó la atención, que hubiera 2 sitios de memoria en la Ciudad de México sobre la remembranza o la forma para no olvidar lo sucedido en la Guerra Sucia. Uno de ellos es el de Circular de Morelia, donde estaban las oficinas de Encinas, donde están las oficinas del subsecretario de Derechos Humanos. En la parte de abajo, digamos, bueno, todo el edificio de Circular de Morelia fue de la Dirección Federal de Seguridad. Ahí despachaban a Zararo. Y esas instalaciones fueron utilizadas durante muchos años para torturar a las personas que eran detenidas. Entonces, ese se resguarda como un sitio de memoria justo para preservar lo que ocurrió ahí. Ahora ya tiene una declaratoria, tiene una nomenclatura, y en ese mismo sentido se tiene en la Ciudad de México los sótanos de lo que fue digamos, las oficinas de Tlaxcuaque. Era otro centro de detención en el centro de la Ciudad de México, también de la Dirección Federal de Seguridad, que se mantuvo durante muchos años semiclandestino, digamos, semioculto, ¿no? Pero donde eran llevadas personas para igual ser torturadas, cometer, digamos, encarceladas durante meses o semanas o meses ahí en calidad de desaparecidos, estaban cuando eran llevadas a esos sótanos. Esos sótanos, particularmente de esas oficinas de Tlaxcuaque, han sido parte del proceso de documentación de memoria histórica, pero también han sido parte del resguardo como un sitio de memoria. Hoy se tienen resguardadas ya con una declaratoria como un sitio de memoria, y esos sótanos fueron grabados, videograbados, fotografiados por la CNDH como parte de sus procesos para documentar lo ocurrido en la Guerra Sucia. A mí me parece que es muy importante. Recordaremos o recordarán ustedes que algunas de las personas que pudieron entrar al campo militar número 1 el año pasado, creo que fue dentro de este proceso de memoria histórica, de la Comisión de Memoria Histórica de la Guerra Sucia, de hechos del pasado, de violaciones a hechos del pasado, lograron identificar
incluso los lugares donde estuvieron detenidos dentro del campo militar número 1. 40 años después, se siguen manteniendo estos lugares. Y de ahí la relevancia no solo de preservarlos para la memoria histórica, la memoria colectiva, sino también para la redignificación de las propias víctimas, ¿no? Para reconocer que en esos lugares fueron torturadas personas y desaparecidas. Cierro el larguísimo preámbulo para decir justo que estas oficinas de Tlaxcuaque, que se convirtieron durante muchos años en centros de detención clandestina, fueron documentadas por la CNDH, grabaron videos, fotografías, y una de las víctimas de la Guerra Sucia, un familiar de las víctimas de la Guerra Sucia, pidió acceso a esa información y le dijo, oigan, quiero ver lo que ustedes grabaron, lo que ustedes fotografiaron en la visita que hicieron a los sótanos de Tlaxcuaque, que era un centro de detención y de tortura. La CNH lo niega el acceso a esas imágenes. Esta persona va al Instituto Nacional de Acceso a la Información, pide y dice, oigan, pues yo tengo el derecho de acceder a esa información, pues porque además que soy víctima, soy parte del proceso de investigación, tengo derecho a esa información pública. El INAI lo resuelve así y la CNDH se inconforma y dice, no tienen derecho, se están extralimitando, se están invadiendo competencias. En una lógica, a mí me pareció muy extraña la respuesta de la CNDH. No solo lo que buscamos es que se conozcan los hechos del pasado, sino que se conozca la verdad. Y una parte de eso, me parece que la memoria visual, la memoria gráfica es fundamental en lo que tenemos en este país. Y el que se haga público, yo pensaría al contrario, por supuesto que se haga público, que se documente, que se registre cómo eran los sótanos, cómo operaba la Dirección Federal de Seguridad allá adentro, cómo operaba la Secretaría de Gobernación, Gutiérrez Barrios, cómo operaban todos estos personajes oscuros del pasado en esas instalaciones del Estado mexicano, torturando y desapareciendo a la gente. La CNH se opone, el INAI le contesta y le dice, mira, no solo vas a dar los videos, no solo vas a dar las fotografías, sino ahí sí se va adelante el INAI y le dice, además vas a hacer una versión pública de todo el expediente para que la sociedad lo conozca, para que la sociedad conozca qué es lo que se está documentando sobre esas etapas del pasado y sobre esa memoria histórica de lo que ocurrió en la Guerra Sucia. Ahí se centra el debate, la discusión, insisto, me parece que era una cosa hacer pleito donde no era, creo yo, necesario, no le veía la necesidad, y sobre todo pensando que este tipo de sitios y incluso la Comisión para la Memoria Histórica no está pensado en una lógica de justicia penal, de detener al militar, al policía, sino sobre todo de memoria, recuperación de memoria y acceso a la verdad. Y creo que eso es lo que aquí, en este punto en específico, no entiendo cuál es la lógica de la CNDH de oponerse a darle publicidad a estos documentos tan valiosos que nos permitirían conocer una partecita de la historia y una partecita de verdad. Gracias, mi querido David. Seguramente Federico tendrá alguna teoría de por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos se opone a esto, Federico. Bueno, en realidad no es tanto una teoría. Cuando estuve checando la información que nos daba David, David nos había recomendado revisar la nota de la jornada sobre este asunto. Y en la nota de la jornada, una de las cosas que a mí me sorprendió, ojo, los hechos, como los dijo David, son tal cual. Tenemos un trabajo de la CNDH que va a Tlaxcuaque, toma una serie de fotografías y entonces hay una persona que pide la información. Pero de la nota de la jornada, a mí no me quedaba claro que la persona que está pidiendo sea una víctima. Y el problema es que al parecer no es una víctima. Ahí sí es un punto donde tenemos que aclarar las cosas. David nos dice que sí, pero la información que anduve buscando me dice no, no es víctima. Y eso es una cosa bien importante porque la CNDH ya había tenido, no hace poco, sino hace mucho, un problemón respecto de los derechos de las víctimas de acceder a los expedientes de queja. Lo hemos discutido aquí, una madre de uno de los desaparecidos de una masacre de migrantes en Tamaulipas pidió acceso a la información y resulta que la CNDH se la niega. El asunto terminó en la corte vía amparo y la corte le dijo a la CNDH, oye, CNDH, tú eres la que tiene que tomar la decisión en este tipo de cosas, tú eres la que decide qué información es reservada y cuál no. Pero quedaba muy claro
que la víctima sí tiene acceso y debe tener acceso al expediente de queja completo. Bueno, el problema es este. La jornada no lo tenía claro, entonces el asunto es que no, el peticionario de transparencia no es víctima. Si fuera víctima, debería tener acceso completo al expediente, incluso al expediente sin ningún tipo de tachas. ¿Por qué? Porque es víctima y es parte. Pero el problema es... Perdón, Federico, nada más digo, sin controvertir lo que estás diciendo, en la duda de si era víctima o no, el procedimiento en la CNDH como víctima no te permite tener acceso al expediente, como víctima. Okay. A ver, una cosa. En las locales, por ejemplo, en la de la Ciudad de México, sí. Tú eres víctima y la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sí te permite tener acceso porque eres víctima, conoces el expediente, lo que se está integrando. La de la CNDH no te permite tener acceso. Te dicen, Una cosa. es un ¿Bajo proceso qué de creación, razonamiento? ¿no? ¿Bajo qué razonamiento no es permitido? La ley dice que porque puedes obstruir, no sé qué sentido, el procedimiento de investigación, y eso es lo que responde la CNDH. Dice que se puede obstruir el procedimiento de investigación sobre violaciones a los derechos humanos. Exacto. Así está la respuesta. Y en ese caso, David, tiene muchos más, pero la pregunta es, ¿tú tienes experiencia de esto en otros casos o en este caso específico? En otros. David. En otros casos. Ok, una cosa, entonces, ¿qué significa? Para que aprendamos y avancemos. Hace muchos años, a santo del asunto de migrantes masacrados en Tamaulipas, la Corte le dijo, CNDH, tú eres la especialista en derechos humanos, tú tienes que decir qué cosas son confidenciales o no, pero también le dijo, la víctima sí tiene acceso. Y entonces lo que tenemos aquí, lo que nos dice ahí es que de manera normal la CNDH no cumple eso. En cambio, otras comisiones en los estados sí lo cumplen. Ahí está mal la CNDH, sin duda. Ahora, el problema es que en el caso de Tlaxcuaque, quien hizo la petición no era una víctima del caso. Y entonces la CNDH agarra y, en mi opinión, es una tontería. No le deja ver lo que había pedido, que eran las fotografías que recientemente se tomaron en Tlaxcuaque. Y eso es, en mi opinión, otro error del Comité de Transparencia de la CNDH. Porque hay una estructural que nos acaba de decir David. Bueno, esta persona no es víctima, no tenían por qué dárselo. Eso no estaba en discusión en este caso. Pero, ¿qué importa ver unas fotos de cómo está Tlaxcuaque hoy? ¿Sí? Ahora, ¿de qué se queja la CNDH? De acuerdo con la jornada. Se queja de que estábamos discutiendo las fotos de Tlaxcuaque hoy. Ahí mi comentario a la CNDH es, ¿por qué no dejaste que las viera? Eso no afecta a nadie. Es una tontería declararlas de acceso restringido. El INAI revisa el asunto y correctamente dice, estas fotos no tienen ningún problema, entrégalas, pero la CNDH se queja. Aparte de eso, el INAI dice, para que la sociedad, como nos explicó David, conozca, hace una versión pública del expediente completo. Ahora, el expediente completo no es de la investigación fotográfica que hicieron. El expediente completo, eso sí nos lo explicó la CNDH, es a partir de una recomendación que ya hubo sobre la guerra sucia, se reabrió la investigación para ver si se puede encontrar algo más, aparte de la recomendación que ya se hizo. Entonces, ese expediente está vivo porque se reabrió y me parece que está muy bien que se haya reabierto. Pero ahí, el que está mal es el INAI, porque si no es víctima quien está pidiendo la información, ¿a santo de qué obligas a hacer un expediente público? Y eso sí puede ser complicado. Estamos, acuérdense, en el gran debate de la memoria histórica. Y esa es una de las legitimidades que sí tiene Rosario Piedra Ibarra. Porque ella acompañó la lucha de su madre y de su familia por la memoria histórica. Entonces, por eso su administración reabrió ese expediente. Y la pregunta que nos debería interesar, y con eso termino, es ¿por qué el INAI se tiene que meter en ese asunto? Primero, no había razón en el expediente concreto. Pidieron ver unas fotos, se las denegaron, eso está mal, el INAI dice, entrégalas. A santo de que, aparte, el INAI dice, y entrega una versión pública para que toda la sociedad conozca. En un asunto que aparte ya estaba cerrado porque ya había recomendación y luego se reabrió.
Por cierto que tal vez hubiera sido mejor que la CNDH nos dijera con mucha claridad que lo está reabriendo, etcétera. Pero ahí sí hay una confrontación entre los dos poderes, el defensor de transparencia y el defensor de derechos humanos. Y me parece que hay que poner atención en eso. Creo yo, mi opinión es que la CNDH debe tener prevalencia sobre el INAI, porque el INAI es demasiado específico en materia de transparencia y no necesariamente en derechos humanos. Ya, gracias, Ahí gracias. voy, espérame, perdón, Ernesto. Dame nada más chance tantito de leer tantito, dice Rocío Islas, reelección de Piedra Ibarra, no en el nombre de la humanidad. Marcela Vargas Peña, Encinas para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Huicochea, entiendan que si se hace una reforma para las fiscalías, el Poder Judicial lo bloqueará, así que hay prioridades. Dice Martín Calderón, yo creo que hay algún secreto entre AMLO y Hertz, Florero y Irais, perdón, Olmedo. ¿A poco existe la CNDH, pura oscuridad en todas las instituciones de impartición de justicia e intocables centenas de inocentes en la cárcel? Y la respuesta es conferencias, los cimientos de currículums. Bernal Manzanilla, eso nos pasó a los estudiantes de posgrado cuando exigimos al INAI información sobre la suspensión de becas del CONACYT. En fin, hay varios comentarios y yo nada más a propósito de lo que vayas a responderle ahorita a Federico David, pues también ahorita porque yo no había leído esto de que se quería reelegir Rosario Piedra Ibarra, pues yo me había quedado que no había hecho una propuesta de desaparecer la comisión o modificarla, transformarla en otra cosa. En fin, yo ya me perdí ahí en esa parte. Pero ¿qué decir entonces, David? Mira, justo el tema, ahí lo que decía con Federico, la Suprema Corte de Justicia ya ha establecido que en materia de violaciones graves a los derechos humanos, quien tiene la última palabra es el INAI, no la CNDH. Podemos estar de acuerdo o no, pero la interpretación constitucional sobre ambas competencias, tanto de la CNDH como del INAI, fue resuelta en una controversia constitucional por la Suprema Corte y dijo la Suprema Corte que en materia de violaciones graves a derechos humanos, la última palabra la tiene el INAI. Es decir, si la CNDH clasifica la información, esa clasificación de información, que fue lo que ocurrió en este caso, está sujeta a una revisión del INAI. Y lo que pasó fue eso. Se clasifica la información, esa clasificación del Comité de Transparencia se lleva al INAI y el INAI en el Pleno dice no cumple los requisitos para clasificar la información y por lo tanto hazla pública. Ahí difiero con Federico decir cuál es, suponiendo que le tocara a la CNDH y por qué la CNDH no tiene este acceso público, por qué no lo ha hecho público, por qué no se ha difundido, por qué no, es decir, no, por eso yo decía yo que no tiene lógica, no tiene sentido el por qué la CNDH ahora se enfrasca en un debate de un tema trascendente, histórico, que además los sótanos de Tlaxcuaque, o sea, ahí ocurrió lo que ocurrió hace 40 años. O sea, lo que hoy se pueda permanecer o prevalecer de los sótanos de Tlaxcuaque, o sea, puede ser mucho más, insisto, histórico, de recuperación de memoria, que con una finalidad de acusación de algún tipo de violación, ¿no? Incluso las violaciones que están indeterminadas en la mayoría de las recomendaciones, en el par de recomendaciones que se tiene de la CNDH sobre guerra sucia, no se identifican a los perpetradores, se habla de las instituciones en general. Entonces, ahí yo, insisto, la CNDH... la última palabra sobre violaciones graves. Este es un procedimiento de violaciones graves a los derechos humanos y es importante reconocerlo. No es una petición o no es una recomendación en lo individual, ordinaria, por decir de cierta forma, ¿no? Sino que se trata de un procedimiento de investigación por violaciones graves. Que este procedimiento de de investigación de violaciones graves a los derechos humanos lo tenía antes la Suprema Corte de Justicia en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, y se cambia después del caso de Lidia Cacho, de Oaxaca y del ABC, el último caso es el del ABC, la guardería ABC, se cambia, se reforma la Constitución y se pasa para que sea un procedimiento de la CNDH. Quien inicia con esos procedimientos la CNDH es con Ayotzinapa 1, fue el primer expediente por violaciones graves a los derechos humanos. Entonces,
insisto, ahí es la violación grave, la califica el INAI, dice no se cumplen con los criterios, entrega la información. Y al final sigue debatiendo la CNDH, insisto, en una cosa bastante rara, no entiendo cuál es el posicionamiento. Y sobre esto que decía Ernesto al final, la propuesta en uno de las comparecencias de Rosario Piedra, ella proponía no desaparecer la CNDH, pero sí transformarla a una Defensoría del Pueblo, decía ella. Y la frase final con la que concluye su comunicado sobre este sainete entre la CNH y el INAI, que es el pronunciamiento de GDDH 021 del 24, la frase dice, defendamos al pueblo. Creo que ahí igual sería como en pregunta retórica, pues, ¿a qué parte del pueblo o qué entiende por pueblo la CNDH? Pues en lo general, no solo en este caso en particular, este caso, pues, digamos, irrelevante en términos del contexto de violaciones a los derechos humanos que ocurren en México, pero pues la CNDH dice, defendamos al pueblo, igual en forma retórica, pues creo que una de las principales instituciones que ha sido ausente completamente en el sexenio, completamente gris, obscura, incapaz, incompetente, y ahí le sigo los adjetivos, ha sido justo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? De ahí la sorpresa que la propia presidenta haya dicho que pues tiene la intención de reelegirse para el próximo periodo, ahora que será el proceso en noviembre, ya con un nuevo Congreso de la Unión, con un nuevo Senado de la República, pues ahora veremos a ver cómo van a estar los nomios ahí para el proceso de elección de la nueva ombudsman, del nuevo ombudsman o, en su caso, de la ratificación de Piedra. Ya, pues David y Federico, pues muchísimas gracias. Sí, sí, ¿quieres comentar algo para cerrar? Nada más una cosa. Por Federico. alusiones personales. No, Venga, no, venga, venga. no son personales. En realidad, es una cosa en la que no estoy de acuerdo. La CNDH no ha sido ni tan gris, ni tan ausente. Ha ¿Esta? estado luchando cosas que no esta CNDH. Y ha estado luchando cosas que no había estado luchando otra. No estamos de acuerdo porque no estamos acostumbrados a ver que se hagan pleitos. Por ejemplo, el pleito con el INE. Ahora el pleito con el INAI. Y el asunto sí está bastante claro en el reporte que hizo la jornada y que tú nos mandaste, David. Lo que dice la CNDH de este problema no es nada más la cuestión de las fotos. En eso yo estoy de acuerdo contigo. Debió haberlas entregado desde el principio. Error de la comisión del Comité de Transparencia de la CNDH cerrar ahí el acceso. Pero no era una víctima, uno. Y dos, el problema de la CNDH, sí lo dijo la CNDH, es que el INAI mete la investigación completa. Y no siendo víctima el peticionario, entonces no aplica lo que estábamos diciendo antes, que sí debe ser, que todos los quejosos deben tener acceso. Y las víctimas. Ahora, la otra cuestión es esta. Sí es bueno que la CNDH defienda su preeminencia. Y de nuevo tenemos aquí la bronca. La Corte dice, en materia de transparencia va a tener preeminencia el INAI. Sí, de acuerdo, pero en materia de derechos humanos yo no estoy de acuerdo con ese asunto. Yo, Federico. Y ahora sí, por más que la Corte lo haya dicho, me parece que es bueno que la CNDH defienda su preeminencia, porque son los especialistas. Tú mismo dijiste, David, ahorita, que el constituyente decidió sacar la facultad de investigar las violaciones graves sistemáticas de derechos humanos de la Corte y se lo dio a la CNDH. Entonces, el constituyente, no la Corte, dijo que la autoridad especializada en derechos humanos es la CNDH. Por lo tanto, me parece que es el deber de la ombudsman pelear por esa facultad que el constituyente le dio, aunque la Corte haya dicho eso otro. Entonces, yo sí entiendo este pleito. Y hay un detalle, no seamos injustos con Rosario Piedra. Apenas y alcanzó las 2/3 partes del Senado para su elección original. Ese fue un gran debate. Las ganó exactamente en la raya. Yo creo que va a ser tremendamente difícil que obtenga la ratificación. Pero, honestamente, si a todo mundo le han dado la oportunidad de la ratificación, ¿por qué no dárselo a ella? Y sí me parece que estamos siendo injustos. No, por amor de Dios, mi querido Ernesto, No, ahora tú difiere. Tú difiere, mi querido Ernesto. Sí, no, a mí me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha dedicado a encubrir
Ok, yo creo que hay no. excesos, Entonces, bueno, yo me declaro, yo que estaba diciendo que el consenso es una cosa mala, declaro que no debemos llegar al consenso. Me declaro en minoría en esta mesa y digo que no estoy de acuerdo. Puedes presentar tu voto particular si quieres No, del ya, no, resultado de ya lo esta hice. mesa, para Ya lo hice. expresar tu voto particular, tu disenso con lo Y lo he expresado dicho en varias mayoritariamente en ocasiones. esta mesa. Lo he dicho en varias y no solo eso, mira, Federico, a mí la parte incluso que en términos de conocimiento del tema para llevar, para dirigir, para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, nosotros logramos entrevistarla una sola vez. Nos pidieron y nos insistieron así, pero tremendamente, que dijéramos el tema, que mandáramos las preguntas y que no podíamos salirnos de las preguntas. Cuando la entrevistábamos, pues era claro que alguien le estaba diciendo ahí parte de las respuestas. Ay, me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un país como el que tenemos tendría que tener pues alguien que tuviera un conocimiento en materia de derechos humanos al nivel nacional y al nivel internacional y que operara de distinta manera. Ese es mi punto de vista, más allá de, o sea, entiendo que, y no quiere decir que no haya hecho nada bueno en todo el sexenio. En lo que lleva, a mí sí, ojalá y entrara otra persona que pudiera hacer un trabajo pues adecuado, porque sí me parece que en muchos de los casos que hemos nosotros documentado, pues sí, no ha dejado, pero Y en ese muchísimo punto que que dice desear, ¿no? Ernesto, sí vamos a estar de acuerdo. El problema, otra vez, es el modo de designación. Ni siquiera no es posible, Federico, tener una entrevista así, No, no, pero no, a lo que me refiero. de A ver, que le puedas hacer preguntas de conocimiento de... más allá de nuestra experiencia personal con la actual ombudswoman, hay un problema para regresar al tema original que teníamos en esta mesa. Ujú. El problema es el mecanismo de designación. Y lo dije así, por un voto fue que ganó Rosario Pedro Ibarra. Y la razón por la que estuvo así, la designación de ella, es porque las élites no se pusieron de acuerdo. Y el problema es que jamás, Ernesto, con el mecanismo de designación que tenemos en el Senado con 2/3 partes, que empodera a los Manlio Fabio Beltrón, jamás vamos a tener a alguien como quien tú acabas de decir. Es imposible. El problema es el modo de designación. Y de Pues, hecho, por eso yo sí defiendo a Rosario Pedro Ibarra, porque por una chiripa en una sesión a las 12 de la noche casi del Senado, fue que se desfiló o se logró meter una persona que venía de otro contexto. Si no, tendríamos otros iguales que los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero el problema ahí es que, Ernesto, hoy nos estamos quejando, se quejan ustedes, de esta CNDH. Yo sí, tengo la impresión que las élites se van a encargar de este año al final, que es que la designación, primero de no ratificar y segundo de ponernos a alguien mucho peor, al estilo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. pues Porque mira, las élites tienen ahí. yo preferiría, por ejemplo, a Federico Anaya, con quien además habría presidiendo la Comisión Nacional de Derechos No, Humanos. y por eso te estoy diciendo, Dame yo chance. sería incapaz, o sea, No, es incapaz. pero Serían déjame incapaces explicar de elegir a alguien por como qué te yo. pongo ese ejemplo. Te pongo ese ejemplo porque tú eres alguien que Sí, no hay tema que no estés abierto a dialogar, sí, a en eso estoy de acuerdo. transparentar, a investigar. Pero el problema no es ese de la teoría. ¿Quiénes serían mejores? Yo te podría decir otras 20 gentes que son No, mejores. yo no digo que ese sea el problema. No, el Nada más problema es es la un ejemplo. designación. Jamás los Manlio Fabio Beltrones que dominan el Senado, jamás van a poner a alguien como tú estás pidiendo, o como el que desearía David. Pues no. Y bueno, ya en fantasías y a esas vamos, pues me gustaría también verte de magistrado y al otro Sí, maxi abogado, pero no debemos discutir fiscal fantasía, general de tenemos la que discutir el República, modo de David selección. Peña. David No, Peña, nada más. fiscal general de la República, y el Y el magistrado Federico magistrado. Anaya. Sí, sí. No, a ver, o sea, coincidimos con Federico en el tema de designación, tiene que revisar, eso coincidimos, o sea, ahí no hay discusión, digamos, en las élites y eso no hay debate.
En lo otro, yo sí, y ahí podía hablar no como en los casos, como usuario del sistema ombudsperson mexicano, como usuario de otras comisiones de derechos humanos. Por eso yo sí marco un parámetro de diferenciación y un parámetro de actuación del actual CNDH, ¿no? Considerando, imagínate, Federico, incluso considerando a todos los anteriores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que eran titulares de la CNDH, con la profunda historia priista de prácticamente todos los ex-ombudsman, sí puedo decir que esta comisión ha sido incluso más gris que de esas épocas históricas pasadas, de esos ex-ombudsman y ex-ombudsperson que estaban con una vena profundamente priista, enquistados ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que pasaban a la CNDH. Incluso haciendo, no se puede hacer la comparativa por los años, la temporada, el presupuesto y tal, pero incluso haciendo un análisis de evaluación del trabajo, sí coloco a esta CNDH como una de las peores en la historia desde que fue creada. Entonces, sí sería lamentable a mí, como defensor de derechos humanos, como usuario del sistema, que se pudiera reelegir o pudiera ampliarse el periodo, bueno, reelegir más bien al actual titular. Creo que sería lamentable para todos, para el país, para las víctimas, para los usuarios del sistema. Y creo que lo mejor sería, sí, propugnar y pelear, justo ahí sí coincido contigo, para que en la lógica de los nombramientos se pueda romper esto de la mafia, de la mafia que está enquistada, ¿no? Y que pone y quita, y que luego con el diablo se desquita. Ya, pues Ya, gracias. yo ya dije mi voto disidente. Ok, pues David y Federico,